Icarus ha llegado a Nomad 13 sin incidentes. Nada fuera de lo esperado. El asteroide sigue en su trayectoria errante, sin órbita fija, un fragmento sin un pasado definido, deambulando por el espacio sin destino. Nuestra misión es simple: evaluar la viabilidad de la extracción de minerales raros y documentar las condiciones para una posible base permanente. No hay complicaciones importantes, solo otro trabajo para Horizon Forge. La tripulación sigue el protocolo. El comandante Argento mantiene la disciplina rígida, como siempre. El Dr. Saige, nuestro geólogo jefe, ya ha comenzado el análisis preliminar de los registros sísmicos. Miller y Kasparov, a cargo de la excavación, verifican el equipo, haciendo los ajustes necesarios antes de la primera salida a la superficie. Y yo, bueno, solo soy el ingeniero a bordo, responsable de mantener al Icarus en funcionamiento y registrarlo todo. Un trabajo metódico, predecible. El escáner orbital ha completado el primer barrido del suelo. Nada inusual en los datos. La corteza de Nomad 13 es inestable, con bolsillos de gas atrapados y una composición rica en metales exóticos. Material prometedor. Pero hay algo en la topografía que se ve incompleto. No puedo explicarlo. Un detalle mínimo, una discrepancia en las lecturas. Puede ser un error del equipo, un ajuste sutil que necesito revisar. Dentro de la nave, la rutina sigue su curso. Protocolos de seguridad, verificación del sistema, comunicaciones breves con el comando central. Pero el silencio en el interior es más denso de lo que debería ser. La ausencia de ruido nunca me ha molestado, pero esta vez parece diferente. Como si hubiera un vacío entre los sonidos, un rango que no debería estar allí. Tal vez solo sea la fatiga del viaje. 2 meses en contención, la misma secuencia de procedimientos mecánicos, las mismas voces que se repiten. La mente busca patrones donde no los hay, solo ruido blanco. Aún así, hay momentos en los que siento que el Icarus parece estirarse. Es la mejor manera en que puedo expresarlo. Pequeños detalles, casi imperceptibles. El acceso al hangar está listo. Mañana será la primera incursión en la superficie. El Dr. Saige sugirió comenzar con el sector de mayor densidad mineral, un valle al sur de la zona de aterrizaje. Kasparov hizo una broma sobre enterrar sus manos en el oro espacial, pero nadie se rió. Quizás el estado de ánimo está apagado por aquí. Antes de finalizar este registro, hice una última revisión en el sistema de soporte del Icarus. Todo normal. Pero el informe de diagnóstico automático mostró una pequeña anomalía. Una línea de código alterada en los registros internos. Algo sin identificación. Un carácter desplazado, como si alguien hubiera escrito algo por accidente y lo hubiera borrado poco después. Probablemente un error del sistema. Nada que valga la pena reportar a la tripulación. Aún no. El sistema de diagnóstico registró otra falla menor justo antes de la salida a la superficie. Una breve advertencia en la pantalla. Caracteres corruptos por menos de 1 segundo antes del reinicio automático. Lo habría ignorado si no fuera porque, al revisar el registro, no había nada grabado, como si el error nunca hubiera existido. Kasparov notó mi vacilación antes de partir. ¿Está bien, ingeniero?, preguntó, ajustando el casco de su traje EVA. Dije que sí, pero algo en mi propia voz me pareció poco convincente. El aterrizaje en Nomad 13 transcurrió sin problemas. El suelo metálico, bajo las botas magnéticas, emitía un sonido hueco que resonó extrañamente en el casco. El Dr. Saige tomó la delantera, escáner en mano, barriendo el terreno. Los datos eran prometedores. Formaciones minerales profundas, depósitos concentrados. Pero hubo una lectura inconsistente. Frunció el ceño
Golpeó la pantalla del dispositivo e intentó recalibrar. «¿Quizá una interferencia?», murmuró. Más tarde, Miller soltó una maldición. Su comunicador chirrió, y cuando su voz regresó, parecía desplazada, como si hubiera sido grabada y reproducida con una microsecuencia invertida. «¿Soy el único cuyo AUD está fallando?», preguntó. Miré a los demás. Nadie respondió de inmediato. Minutos después, sin previo aviso, una de las sondas de análisis se apagó. La pantalla de Saige parpadeó con el error, pero antes de que pudiera reaccionar, la máquina se reconectó sola. «Falla de conexión», anunció, como si intentara convencerse. Kasparov rió entre dientes. «Estamos demasiado lejos de cualquier conexión». Cuando regresamos al Icarus, el silencio parecía extenderse más allá de lo normal. No había sonido más allá de nuestra propia respiración, pero la sensación de que algo se movía al borde de la visión persistía. Mientras nos quitábamos los trajes, Miller hizo una broma extraña. «Creo que ya hemos estado aquí antes». Lo miré. Algo en la forma en que lo dijo me inquietó, pero antes de que pudiera preguntar, ya se había vuelto, distraído con otra cosa. Revisé los registros de la misión antes de acostarme. Todo parecía correcto, pero cuando cerré los archivos, un reflejo en el monitor me hizo detenerme. La pantalla oscura mostraba el reflejo del dormitorio. Mi asiento vacío, pero la figura sentada allí no era la mía. El radar del Icarus detectó algo inusual bajo la superficie de Nomad 13. Una estructura metálica enterrada a pocos metros, demasiado grande para ser un depósito natural. El Dr. Saige intentó justificar los datos como una anomalía geológica, pero nadie parecía convencido. Solo lo registré en el informe. Descendimos con el equipo de sondeo. La corteza del asteroide era menos densa de lo que indicaban las lecturas, como si algo en su interior moviera el material. El primer corte en la superficie reveló el metal inesperado, oscuro y pulido, sin signos de corrosión. El material no coincidía con nada conocido. No había ninguna composición registrada. «Esto no es nuestro», murmuró Kasparov, tocando la superficie con la punta de los dedos enguantados. El metal absorbía la luz de las linternas, como si la devorara. Saige tomó muestras, pero la sonda no pudo perforarlo más. Ninguno de nuestros instrumentos parecía dañarlo. Después de unas horas de trabajo, encontramos una grieta. Parecía una entrada, o lo que quedaba de una. Los bordes estaban deformados, retorcidos, como si algo hubiera forzado la salida. La forma era irregular, orgánica en cierto modo, como una reconstrucción de huesos rotos en el ángulo equivocado. Miller sugirió que una explosión interna podría haber causado eso, pero no hubo impacto, hollín ni rastros de combustión. Solo esa apertura distorsionada y una sala que desaparecía en la oscuridad. El equipo documentó todo: fotografías, medidas, registros de variación térmica, sin signos de radiación o actividad energética. Nada que justificara un peligro inmediato. Pero nadie quería ser el primero en entrar. Si fuera una nave humana, habría un protocolo claro, dijo Argento. Pero esto no se ajusta a nada que conozcamos. Nos quedamos allí demasiado tiempo, observando esa entrada como si esperáramos que algo surgiera de allí. Pero no pasó nada. Solo ese agujero deformado y el profundo silencio del espacio circundante. Al final, anoté en el registro algo que no suelo hacer: un comentario personal. Hay cosas que preferiríamos no encontrar. La cámara de la sonda falló en el momento en que intentamos capturar las primeras imágenes del interior de la estructura. La transmisión se interrumpió por unos segundos, y cuando regresó, hubo un ruido en la pantalla, una distorsión momentánea en la imagen.
como si algo hubiera pasado frente al lente. Miller dijo que debía ser interferencia magnética, pero nuestros equipos no registraron ninguna variación. Los visores comenzaron a presentar lecturas incorrectas. El AHUD de Saige indicó una caída repentina en los niveles de oxígeno, pero su respiración permaneció normal. «Debe ser un error», murmuró, tratando de recalibrar el sensor. Unos segundos después, los datos volvieron a la normalidad. «Sucede», agregó, sin estar muy convencida. La comunicación también comenzó a oscilar. Estábamos a unos pocos metros el uno del otro, pero el audio llegaba tarde, a veces intercalado con ruidos que no parecían solo estática. Palabras incompletas, una voz lejana que no pertenecía a nadie del equipo. Argento exigió un diagnóstico inmediato, pero nada en el sistema indicaba fallas. En algún momento, mientras discutíamos las anomalías, Kasparov dijo algo que me hizo congelarme. «Necesitamos consultar a Ennis». El nombre salió naturalmente, como si todos supiéramos a quién se refería. Nadie reaccionó de inmediato. Fue solo cuando Argento preguntó, seco, «¿Quién?», que Kasparov parpadeó, confundido. «No lo sé». El silencio que siguió fue incómodo. Kasparov nos miró, esperando que alguien se riera o dijera que era una broma. Nadie dijo nada. Solo se quedó en silencio y miró hacia otro lado, como si el nombre hubiera desaparecido de su mente. Traté de verificar los relojes internos de la misión mientras registraba el incidente. Algo no cuadraba. El tiempo estaba desalineado. No era mucho, solo unos pocos segundos de diferencia entre los dispositivos, pero lo suficiente para inquietarme. Ajusté mi reloj manualmente y lo observé por unos minutos. Parecía estabilizado, pero cuando volvió a mirar, ya era diferente otra vez. Ninguna interferencia conocida explicaría eso. Miller sugirió que regresáramos a Icarus, al menos hasta entender lo que estaba sucediendo. Argento estuvo de acuerdo, pero nadie se movió de inmediato. Nos quedamos allí, parados frente a la amplia entrada abierta de la nave alienígena, escuchando el profundo silencio que nos rodeaba. En ese momento, tuve la sensación de que ya habíamos estado allí antes y que habíamos salido con menos personas de las que entramos. Ojalá hubiera tenido el valor de decirlo en voz alta. Quizás eso habría evitado lo que vino después. Unas horas más tarde, nos dimos cuenta de que los análisis preliminares no nos traerían ninguna respuesta. Se envió un informe a nuestro contratista, pero las interferencias impedían momentáneamente la transmisión. Muy extraño. Decidimos regresar y recopilar más datos. La entrada a los corredores de la nave era estrecha, lo que requería que pasáramos uno a la vez. La iluminación de las linternas parecía absorbida por el metal oscuro de las paredes, lo que dificultaba ver más de unos pocos metros. El piso era liso, sin signos de corrosión o desgaste. Nada indicaba cuánto tiempo había estado allí la estructura. Pero algo estaba mal. No era un lugar abandonado, no completamente. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar pequeñas anomalías. La forma de los corredores parecía incierta. A veces, cuando mirábamos atrás, el camino por el que habíamos llegado parecía ligeramente diferente, como si las curvas fueran más pronunciadas, las paredes más cercanas. Quizás solo era un efecto de la tensión acumulada. Tal vez. No había escombros, ni señales de destrucción, lucha o evacuación apresurada. Solo espacios vacíos, como si los ocupantes hubieran desaparecido de manera ordenada, pero sin llevarse nada. O quizás, lo que fuera que estuvo allí simplemente se había ido de una manera que no podíamos comprender. Con cada paso, un bajo ruido vibraba en el aire. No provenía de nuestro equipo ni era causado por las botas contra el piso metálico.
era más sutil, un murmullo subterráneo, casi orgánico, que aumentaba y disminuía de manera impredecible. Miller se detuvo de repente, presionando los dedos contra el costado del casco. «Dolor de cabeza», dijo. Su voz sonaba amortiguada por el comunicador. Otros comenzaron a reportar síntomas similares. Una extraña presión detrás de los ojos, un palpitar irregular en las sienes. Kasparov dijo que podía ser algún tipo de interferencia electromagnética. Ninguno de nuestros sensores registraba variaciones anormales, pero la incomodidad aumentó. El diseño de la nave era errático, pero no parecía accidental, como si fuera un laberinto diseñado para confundir. Y en ese momento, todos lo entendimos. La nave no estaba simplemente abandonada, estaba esperando, y estaba empezando a reaccionar ante nuestra presencia. Primero fue Saige. Se detuvo en medio del pasillo, sus ojos fijos en una pared de metal sin ninguna marca aparente. Se quedó allí por un tiempo, como si intentara recordar algo, hasta que murmuró: «He estado aquí antes». El problema es que no parecía una broma ni un comentario casual. Parecía un recuerdo. Traté de responder, pero la idea se quedó atrapada en mi garganta, porque por un momento yo también supe que ya había estado allí. El olor a metal frío, el brillo opaco en el techo, la forma en que el corredor se doblaba a la izquierda, todo era familiar. Un sofocante déjà vu, como si estuviéramos rehaciendo pasos que nunca deberíamos haber tomado. Seguimos caminando. Pequeños detalles comenzaron a cambiar sin que nos diéramos cuenta. Una herramienta que habíamos dejado en una esquina desapareció y reapareció unos metros más adelante. Una linterna caída se giró en otra dirección cuando nadie miraba. Kasparov verificó su reloj y dejó escapar una maldición. El tiempo estaba mal. Entonces sucedió. Miller simplemente desapareció. Un segundo antes, estaba justo detrás de nosotros, quejándose de su dolor de cabeza. Un instante después, solo quedaba un espacio vacío donde debería estar, sin ruido, sin señal. Argento lo llamó por el comunicador, sin respuesta. Corrimos hasta el punto donde había estado por última vez. Su linterna aún estaba allí, parpadeando débilmente en el suelo. El resto, nada, sin huellas, sin rastro de movimiento. Solo el abrumador silencio de la nave, observándonos. Revisé la transmisión de video del traje de Argento. Miller no estaba en ella, como si nunca hubiera existido. Revisamos los registros de la misión. Su nombre ya no estaba en la lista de la tripulación. Sus recuerdos aún estaban en nuestras mentes, pero los datos decían que nunca había sido parte de la expedición. A partir de ahí, nadie quiso hablar más. Cada uno de nosotros se aisló en sus propios pensamientos oscuros, tratando de entender qué significaba. Kasparov apretó el casco con fuerza, como si quisiera aplastar algo que palpitaba dentro de su cráneo. Saige estaba temblando, sin mirar nada. Esa noche, si es que podía llamarse así, soñé. Soñé con la nave cuando aún estaba activa, antes de ser devorada por Nomad 13. Vi corredores iluminados, escuché voces que no reconocí, y luego, en medio del sueño, me vi a mí mismo. No como soy ahora, sino como alguien que ya había estado allí antes. Al día siguiente continuamos. Un corredor por el que avanzamos se abrió en una sala circular, una cámara diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora. El metal de las paredes parecía latir ligeramente, como si reaccionara a nuestra presencia. En el centro, suspendida por un campo de contención invisible, una forma distorsionada flotaba. No era humana, ni siquiera parecía mecánica. Su silueta oscilaba como si estuviera sumergida, pero no había líquido allí. Solo ese brillo distorsionado en el aire alrededor.
Kasparov avanzó y murmuró algo que no entendí. Su voz salió baja, amortiguada, como si las palabras fueran absorbidas antes de formarse por completo. Traté de preguntar qué había dicho, pero mi propia voz sonaba mal, como un eco que se desmoronaba antes de regresar. Fue entonces cuando comenzó el dolor. No era físico, era algo más allá de eso, un peso invisible aplastando nuestros pensamientos. Una grieta estática dentro del cráneo, como si alguien estuviera hablando, pero sin sonido. Supe en ese momento que esa cosa nos conocía, no porque se moviera, no porque alzara la vista desde su celda invisible, sino porque, de repente, había pensamientos en mi cabeza que no eran míos. Los registros comenzaron a fallar. La interfaz del traje mostraba caracteres que no reconocía, símbolos que revoloteaban entre palabras humanas, mezclando idiomas que no hablaba. Las notas de Saige aparecieron en mi pantalla, pero estaban equivocadas. Algunas frases parecían comprensibles, pero al leerlas sentí algo rozando el fondo de mi mente, como si un significado mayor estuviera oculto allí, esperando ser entendido. Argento intentó abrir comunicación con Ícaro, pero solo escuchamos fragmentos de voces, algunas reconocibles, algunas de las nuestras, pero distorsionadas, como si estuviéramos escuchando una conversación sacada del sueño de alguien más. La señal está fallando, dijo, pero su expresión revelaba que era algo más. Kasparov se detuvo y se quitó el casco, como si necesitara más aire. No estamos donde creemos que estamos, susurró. Me miró, y en sus ojos había un reflejo extraño, como si la luz interior brillara en un ángulo imposible. Cerré los ojos por un segundo. Fue un error, porque en ese breve instante de oscuridad vi algo. Un corredor que nunca habíamos recorrido. Una habitación en la que nunca habíamos entrado. Un momento que aún no había sucedido. Y en medio de todo, algo me observaba desde la distancia. No aún, pero sí mirándome directamente. Cuando abrí los ojos, sentí el sabor metálico en mi boca. Algo había cambiado, pero nadie dijo nada, porque todos sabíamos que desde ese momento ya no podíamos estar seguros de si aún éramos nosotros mismos. Kasparov intentó salir de la cámara primero. Dio 3 pasos hacia el pasaje por donde habíamos entrado, pero el corredor ya no estaba allí. En su lugar, solo una pared de metal oscura y lisa, sin juntas ni fisuras. Se quedó inmóvil y al mismo tiempo exhaló bruscamente, mirando su pantalla. ¿Dónde estamos? El espacio a nuestro alrededor parecía reorganizarse. Los pasillos que una vez nos rodeaban habían cambiado de posición. Algunos parecían más largos, otros habían desaparecido por completo. Lo que antes era un corredor estrecho ahora se había ampliado, doblándose en ángulos imposibles, como un laberinto en mutación constante. Ya no sabía dónde mirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo peor estaba ocurriendo. Mi nombre. Por un momento desapareció de mi mente. Traté de aferrarme a él, de sostenerlo dentro de mi conciencia, pero era como un puñado de arena escurriéndose entre mis dedos. Miré a Kasparov y Saige, y vi el mismo pánico en ellos. Sabían que estaban olvidando algo, pero no sabían qué. La voz entró en mi cabeza, no a través del comunicador, no como sonido, sino como un pensamiento que nunca había sido mío. Libérame. El tono era neutral, sin urgencia, sin amenaza. Solo una petición, simple, directa. Y sin embargo, resonó en lo más profundo de mí. Traté de preguntar quién o qué estaba hablando. La respuesta llegó como una superposición de voces, todas diferentes, todas incorrectas. Hombres, mujeres, niños, susurros imposibles de distinguir. Un ruido desconectado que se apoderó de mi cerebro. Y en medio de todo esto, algo más, algo que no podía ver,
pero sabía que me estaba observando. Cerré los ojos por un momento y vi destellos, pasado y futuro, mezclados de forma insoportable. Vi el Ícaro llegando al asteroide. Vi la nave antes de que quedara enterrada. Vi cuerpos que no existían y miembros de la tripulación que nunca formaron parte de la misión. Y sobre todo, vi la apertura de la cámara sellada. La estructura a nuestro alrededor comenzó a vibrar. Pequeños fragmentos del metal oscuro se separaron, flotando en el aire, como si la gravedad estuviera fallando. El campo de contención alrededor de la criatura parpadeó. Por un breve momento, pude verla con claridad. Y fue suficiente. Sabía lo que debía hacerse. No había tiempo para discutir. Tenía que impedirlo. Pero el problema era simple, cruel e inevitable. Para sellar la cámara nuevamente, alguien tendría que quedarse atrás. Y ya no sabía si aún éramos nosotros mismos para decidir quién. La sangre seca en la pantalla distorsionaba la luz tenue del panel. No recordaba cómo me había herido, solo que en algún momento el dolor dejó de importar. Había algo más urgente, algo que necesitaba registrar antes de que fuera demasiado tarde. El transmisor crepitó, una línea de estática interrumpiendo mi voz. Aquí, Teniente Orion Luz, Ícaro. El mensaje salió fragmentado. Lo intenté de nuevo. Las palabras desaparecían en el momento en que las pronunciaba, como si fueran borradas antes de registrarse. No sé cuánto tiempo me queda. Sé que no estoy solo. No en un sentido convencional. Algo dentro de mí está cambiando. Ya no puedo diferenciar algunos de mis propios pensamientos. Vienen de un lugar que no soy yo. La pantalla parpadeó. Líneas de texto surgieron y desaparecieron antes de que pudiera entenderlas. Mis propios registros estaban corrompiéndose. Pero no era una falla técnica. Era algo deliberado. Algo que no quería ser comprendido. El dolor detrás de mis ojos se intensificó. Un ruido blanco, como un siseo lejano, se infiltró en cada rincón de mi cráneo. Apreté los dientes. Me concentré. Si alguien está escuchando, nadie debería aterrizar aquí. Destruyan Nomad Traicezi si Trade Inch. La nave se estremeció. O tal vez era mi mente. El tiempo estaba confuso. Parpadeé y estaba en un lugar diferente. Miré mi propia mano, pero la sensación de posesión ya no era segura. Como si mis huesos pertenecieran a otra cosa, o como si estuviera fuera de mi cuerpo de alguna manera. Pude sentir, en algún rincón de mi mente, que era demasiado tarde. La entidad ya no pedía. Moldeaba mis pensamientos como arcilla, y ya no sabía cuáles seguían siendo míos. Forcé la transmisión una vez más. Esto no es una advertencia, es una disculpa. La estática devoró la última frase. Quizá nunca llegó a nadie. Tal vez era mejor así. Entonces el silencio regresó. Pero no era la ausencia de sonido. Era un vacío consciente. Algo que vi, algo que oí, algo que esperaba. La estática se intensificó. Pequeños fragmentos de sonido surgieron y desaparecieron, como ecos de voces nunca pronunciadas. La grabación seguía activa, pero algo en ella había cambiado. Mi propia respiración sonaba diferente, menos profunda, como si estuviera compartiendo el espacio con algo más. El transmisor parpadeó una última vez. El archivo de audio que intentaba enviar comenzó a fragmentarse ante mis ojos. Partes enteras del registro desaparecían sin que pudiera detenerlo. Pero lo que vino después fue peor. Entre una línea y otra surgió un nuevo sonido. Mi propio tono de voz, pero doblado, superpuesto. Una segunda voz hablaba al mismo tiempo que yo. Mi garganta se cerró. No recordaba haber dicho eso, pero ahí estaba. Mis labios se movían. Mi voz sonaba. Y algo más. Algo escondido dentro de ella, usando mis palabras como disfraz. La pantalla parpadeó y se apagó.
Lo último que vi antes de que la transmisión fallara fue el espacio vacío, sin rastro del Ícaro, sin señales del asteroide. Solo un punto negro donde antes había algo, como si nunca hubiera existido. No sé cuánto tiempo permanecí allí. El silencio a mi alrededor no era solo la ausencia de sonido, era algo más grande, un vacío consciente, observándome. Cerré los ojos por un momento, tratando de recordar cómo comenzó todo. Pero era demasiado tarde. Ya no sabía qué era memoria y qué era imposición. Estaba completamente consumido. No sé si este mensaje se transmitirá, pero ya no importa. Lo único que puedo decir es que la sensación que tengo ahora es mixta. Algo dentro de mí grita arrepentimiento. Arrepentimiento por algo que permanecía oculto, atrapado. Otra parte ya lo ha aceptado y sabe que no hay retorno. Pero aún tengo la fuerza para decirlo una vez más, si es necesario por la eternidad. Bajo ninguna circunstancia revelen las coordenadas de este mensaje, si es que llega a algún lado. Todo lo que encontrarán aquí es horror.